¿Qué nos quedamos? Vamos a comenzar a hablar sobre el método para la solución de problemas por computadora. Este método del que vamos a hablar aquí es uno de los varios métodos, hay muchos, hay una materia para la gente que estamos en el área de computación, que nos permiten hacer sistemas muy grandes, muy complejos. Este método, que incluye los 5 pasos que vamos a ver aquí, se le llama el ciclo de vida o método de cascada, cualquiera de las dos formas es el nombre común, y consiste en una serie de 5 pasos para solucionar un problema por computadora. O sea, ¿cuál es la razón por la cual nosotros queremos resolver un problema por computadora? Bueno, hay varias. La primera es por cuestión económica, porque la computadora pues hace las cosas un poco más rápido, más precisas, cuesta menos dinero tener una computadora que tener un trabajador por ejemplo, para sumar datos. Pues eso no tendría caso tener una persona. Si es algo muy sencillo, pues se puede programar en un sistema y pues ya de ahí en adelante todo funciona de manera más o menos automática como se definió. Puede ser que queramos hacer muchas operaciones más rápido. Por ejemplo, los grandes centros comerciales, las empresas que manufacturan cosas por montones, no podrían tener el avance que tienen si tuvieran que hacer sus procesos manualmente, se llevarían demasiado tiempo. Y entonces obviamente ellos quieren rapidez para resolver las cosas de una manera más eficiente y competir con otras empresas para poder estar en acorde con el mercado, ¿no? Podemos querer hacer cosas muy precisas, con mucha precisión, por ejemplo, definir un puente, diseñar una estructura con mucha precisión por las cuestiones de carga y todo eso, y también necesitaremos un programa de computadora. Entonces, dependiendo del problema que tengamos, vamos a tener que hacer un análisis para conocer el problema de manera general, entender cuáles son los componentes que entran en el problema, o casi todos los problemas, por cierto, en realidad son tomados de una situación del mundo real que ya se resuelve de alguna manera manualmente o semiautomáticamente, y a lo mejor yo, que en la mayoría de las ocasiones, quiero realizar una parte de esos procesos que se realizan manualmente a través de la computadora. Entonces tenemos que conocer todo lo que está alrededor, qué cosas están rodeando la parte que probablemente yo quiera influir para hacerlo más automático a través de un proceso computacional. Y eso lo voy a hacer a través del análisis. Luego vendría, una vez que yo ya entendí el panorama, vendría la definición, que es así como que ver un poco en corto el proceso que yo tengo. Si yo tengo claro ya, por la etapa número 1 de análisis, que entra cierta información a una caja negra o a un proceso que no conozco en detalle por dentro, y que sale cierta información, yo ya tengo claro qué entra y qué sale, de dónde vienen los datos que van a entrar y a dónde van a ir a parar los datos que van a salir. Pero no tengo claro qué es lo que ocurre dentro de esa caja negra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la segunda etapa, entender el detalle fino de cómo se hacen las cosas por dentro de esa etapa, y que nos va a llevar a poder escribir correctamente las fórmulas y las operaciones que necesitamos realizar para que se solucione el problema como queremos. Una vez que ya tenemos todas estas dos cosas, son teóricas, no van a escribir nada, o sea, simplemente es entender el problema en general y luego entender el problema en detalle. Esas dos cosas. Luego ya vendría el diseño del algoritmo. El diseño del algoritmo ya consiste en empezar a escribir en un pseudocódigo cuáles son las instrucciones que me van a permitir resolver el problema, qué es lo que yo necesito hacer previo, leer los datos, dar la información al usuario para que me dé los datos de manera correcta, luego hacer las operaciones, hacer alguna fórmula, cálculos, si se cumple cierta condición, calculo de esta manera, si se cumple esta otra, y empiezo a hacer toda mi lógica, todo lo que es la solución del problema. En esa solución podemos cometer muchos errores, y entonces hay que tratar de hacer que nuestra solución sea lo más óptima posible. Para esto, pues obviamente vamos a, antes de que pasara
la llegada de herramientas como el PCI, la cual por cierto no es nueva, ya tiene 10 años al menos de estar en el ambiente computacional. Prácticamente cómo hacíamos las cosas antes de eso, después del diseño pasábamos a hacer el programa. En el programa pues ya pasábamos nuestro pseudocódigo a un lenguaje de programación, o sea, y todavía hacíamos el pseudocódigo en papel, así, escrito a mano, con un lápiz, una pluma, papel, etcétera. Ya luego ese pseudocódigo lo transferíamos o lo convertíamos al lenguaje de programación, lo que implicaba que ya teníamos que conocer el lenguaje, y después de eso pues ya entrábamos a la fase de comprobación de que los datos que me está arrojando y el funcionamiento de la solución es correcto. Entonces, gracias a PCI, a herramientas como esta que son para diseñar algoritmos, podemos actualmente pasar del diseño del algoritmo y hacerlo directamente en esta herramienta sin meternos en la complejidad del programa, de utilizar un lenguaje de programación. Eso lo podemos postergar un poco en lo que nos acostumbramos a hacer las instrucciones básicas que utiliza la computadora, ¿sí? A utilizarlas dentro de nuestro algoritmo. De tal manera que por eso me permitió a mí trasladar el inicio de la unidad 2, un poco más adelante el lenguaje, y en esta primera unidad ver las instrucciones básicas que vamos a utilizar para hacer programas. Entonces, esa es la forma de manejarlo. ¿Cómo se va a traducir estas primeras dos etapas dentro de las soluciones de sus problemas que van a hacer? Porque aquí van a realizar, ya les había dicho, alrededor de 40 problemas. Y ¿cómo le van a hacer para estas dos? Bueno, yo les voy a dar un enunciado que va a traer la descripción del problema y ustedes deben de leerlo, comprender perfectamente bien. No se vale y no les va a servir de nada que ustedes lleguen y medio lean y con eso traten de escribirlo, porque resulta que pues al medio leer no se fijaron en algunas cosas y entonces cometen errores, ¿sí? O de repente preguntan, oiga, profe, ¿y es que cómo, qué es lo que va a hacer el programa? Pues ahí te lo está diciendo. O sea, empiezan a hacer preguntas que son obvias porque no les da tiempo, no les da ganas, o no sé, de leer las instrucciones o el enunciado. Entonces, esas dos primeras etapas las van a hacer leyendo esos enunciados y ya luego directamente van a entrar utilizando el PCI a diseñar algoritmos. Los algoritmos van a ser paulatinamente, vamos a ir subiendo de nivel. Vamos a comenzar con instrucciones simples, luego vamos a ir haciendo condiciones, luego vamos a ir haciendo ciclos y así por el estilo, vamos creciendo, y en cada una de esos niveles vamos a ir metiendo un paquete de problemas para que ustedes los vayan resolviendo con lo que van aprendiendo en ese momento. Los que ya tengan algo de experiencia programando, conociendo algún lenguaje de programación, a lo mejor se desesperan un poquito, tengan paciencia, porque, por ejemplo, dicen, oye, es que se lo puedo resolver con un if. Sí, pero ahorita todavía no, porque ahorita estamos viendo eso y la gran mayoría no sabe o no maneja todavía ese tema, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso y tratar de apegarnos a lo que estamos viendo en ese momento. Bueno, vamos a hablar ahora de los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, aquí ya habíamos comentado que es un programa que nos va a permitir crear otros programas. ¿Cuántos tipos de lenguajes hay? Bueno, hay 3 niveles: lenguaje máquina, que es el lenguaje que realmente utiliza la computadora desde hace 70, 80 años, ¿no? Que existen las computadoras. El lenguaje máquina es el lenguaje binario, también se le conoce. ¿Por qué se le dice binario? Porque solo maneja 2 símbolos, unos y ceros. Ese es el único lenguaje que maneja la computadora. Tiene una superventaja porque cuando yo hago un programa en binario, este es un programa sumamente óptimo, muy eficiente, y que así tal y como lo estoy escribiendo ya directamente se lo puedo pasar a la computadora y lo puede empezar a ejecutar, no tiene que ser traducido. El inconveniente es que es sumamente complejo. Solamente quizás las primeras personas que trabajaron en las computadoras, los primeros quizás 5 o 10 años, programaron con lenguaje máquina. Y ahí en fuera, todo el mundo se daba cuenta de que era muy difícil y por lo tanto hacer un programa en lenguaje máquina se volvía un tema de muchos meses de trabajo para poder hacer algo. Y luego hacer algunos cambios, pues todavía era un poco más tardado. Entonces empezaron a crear algunas otras herramientas un poquito más arriba y se crearon los lenguajes ensambladores o de bajo nivel, que prácticamente simplemente es una
supercapa que se pone arriba del lenguaje binario, y es un poquito menos difícil de programar. De todas maneras es bastante complicado. El problema que hay es que el ensamblador pues suele ser un lenguaje que está muy pegado a la arquitectura del procesador. Si yo hago un código en ensamblador para computadoras x86, por ejemplo, pues no me va a servir para computadoras de los teléfonos celulares, que es diferente, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay con el ensamblador, y de todas maneras, a pesar de que es ligeramente más sencillo que el lenguaje máquina, para el resto de los mortales es muy complicado programar en ensamblador. Yo en la parte de las materias de licenciatura aprendí, o llevé el lenguaje ensamblador, y yo creo que es el coco para toda la gente que somos del área de computación. De ahí que en fuera nunca lo he vuelto a utilizar, muy poquitas cosas así en ensamblador he tenido que hacer en el resto de mi carrera profesional. Y bueno, después de los ensambladores vienen los lenguajes ya de alto nivel, que esos se crearon más o menos unos 20 años después de las computadoras. Estos se crearon alrededor de unos 10 años después. Los primeros 10 años fue trabajar solamente con lenguaje máquina. De ahí los siguientes 10 años después de estos primeros 10 fue trabajar buena parte de los sistemas con ensamblador. Y más o menos a partir de la década de los 50, 60 empiezan a llegar los lenguajes de alto nivel. ¿Qué son los lenguajes de alto nivel? Pues son un lenguaje que está más cercano a lo que yo escribo, a lo que como yo hablo, pero todavía de todas maneras está muy lejos. O sea, no es un lenguaje natural que yo puedo utilizar, sino es un lenguaje muy acotado. Y tiene un problema, pues yo tengo que estarlo traduciendo, ese lenguaje que yo escribí en alto nivel, traduciéndolo a lenguaje binario mediante un proceso que consume algo de tiempo. Aquí me exageré un poco, le puse es muy largo. En realidad no es muy largo, sí tarda unos cuantos minutos, pero pues sí es un proceso adicional. Y por el otro lado, pues por mucho que se quiera optimizar, no aprovecha de manera tan eficiente los recursos como lo hace el lenguaje máquina, pero tiene una ventaja. Yo puedo hacer un programa y resolver un problema en pocos días o pocas horas, mientras que hacerlo en lenguaje máquina pues me puede llevar meses escribirlo, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? También tiene otra ventaja adicional, que es independiente de cada máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos escribir un código, en la mayoría de los lenguajes, escribir un código en un lenguaje de alto nivel, y si nos movemos de arquitectura y lo ponemos en otra, pues entonces lo que vamos a hacer es simplemente recompilar el programa, reconvertirlo, y queda en el binario de la otra arquitectura nueva. Y pues obviamente esto nos genera una ventaja, porque ya tengo una solución para dos arquitecturas diferentes. Bueno, ¿qué instrucciones son las que puede manejar una computadora y qué tipos se tienen? Básicamente son 4 tipos de instrucciones las que tenemos en la computadora. Las instrucciones de entrada-salida, que nos van a ayudar a poder mover datos, como dice aquí, desde el exterior al interior de la computadora, y también nos permite sacar información de dentro de la computadora hacia afuera. ¿A través de qué hacemos las operaciones de entrada-salida? Pues de dispositivos como el teclado. En el teclado nosotros vamos a escribir ciertos datos, y esos datos se van a capturar mediante una instrucción de entrada-salida de este tipo. Una vez que se capturan, se copian a una variable en la memoria, y yo las tengo ahí, y entonces ya puedo usarlas. Ya puedo usarlas para hacer una fórmula, una ecuación, y bueno, ya una vez que hice el cálculo y lo guardé en otra variable diferente, pues entonces tengo que mostrarlo. De nada me sirve haber calculado un dato y que se queda dentro de la computadora. Entonces lo que hago es imprimirlo y mandarlo a la pantalla de la computadora, a la impresora, no sé, por internet, etcétera, ¿no? Entonces esa sería la forma en la que se trabajan con las instrucciones de entrada-salida. Aquí hay muchas instrucciones, hay muchos dispositivos de entrada-salida. Aquí vamos a trabajar solamente lo más elemental, no nos vamos a meter ni siquiera, por ejemplo, con el mouse. Solamente vamos a trabajar teclado y pantalla, básicamente, ¿sí? Pero bueno, nos da una idea muy, muy clara de cómo hacer esas transferencias de información y de datos. Bueno, de ahí tenemos las instrucciones aritméticas y lógicas. Las instrucciones aritméticas y lógicas nos van a permitir crear expresiones aritméticas y expresiones lógicas.
¿Qué es una expresión aritmética? Bueno, es una fórmula que nos va a devolver algunos valores, es una ecuación. Yo voy a escribir una ecuación, obviamente siguiendo las reglas de pseudocódigo o del lenguaje, pero esa expresión me va a generar un valor numérico que lo va a calcular la computadora, como si fuera una calculadora gigante, y pues ya la voy a poder mandar a la pantalla después, ¿no? También, a lo mejor ustedes dicen, ¿y una expresión lógica qué es? Sobre todo ustedes, que la mayoría son mecánicos, bueno, es probable que piensen, no, porque una expresión lógica nunca ha usado expresiones lógicas, y no es cierto. Ustedes, sin darse cuenta, ya han utilizado en su vida muchas expresiones lógicas y lo siguen haciendo todos los días. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que los manda su mamá a la tienda y le dicen, oye, ¿me traes 1 litro de leche y un paquete de galletas? El chiste está en esa "y" que dijo ahí. ¿Qué significa? Pues que está pidiéndome que yo traiga las dos cosas, la leche y las galletas. Si no hay una o la otra, o no hay ninguna, pues no traigo nada, ¿sí? Esa sería la orden normal, ¿no? Ese sería el funcionamiento de una expresión lógica. Las expresiones lógicas nos van a servir para definir rumbos de acción que yo voy a tomar. Por ejemplo, si hay las dos, ¿qué voy a hacer? Pues entonces ya saco el dinero, le pago al dependiente, agarro la leche y las galletas y ya regreso a la casa. Si no hay las dos, ¿qué voy a hacer? Pues entonces voy a, pues no traigo nada, y ya me regreso, no saco el dinero, me regreso a la casa y ya. Si hay una, pero no hay la otra, ¿qué voy a hacer? Bueno, va a depender ahí de las reglas que ya hayamos puesto. Nosotros, como seres humanos, entendemos mal el funcionamiento del "y", porque el "y" significa que solamente traerían las cosas cuando haya las dos, ¿sí? Cuando hay solamente leche o hay galletas, el resultado debe ser no traigas nada. Pero cuidado, porque no le digan eso a su mamá, porque ya saben cómo les va a ir, ¿no? Chanclazo que le van a dar por no haber traído. Es que no había leche. Pues entonces traes las galletas, güey. ¿Para qué te fuiste así nada más a lo tonto a la tienda, no? Entonces, bueno, entendemos mal, porque realmente la instrucción "y" significa solamente trae cuando haya las dos cosas. En realidad lo que la mamá quiso decir es un XY, que es tráeme una o la otra. Pero bueno, eso ya serían otras cosas que tenemos que ver. Entonces, bueno, finalmente las expresiones lógicas, ¿qué me van a devolver? ¿Un resultado verdadero o falso? Y ese resultado verdadero yo lo voy a utilizar, lo puedo guardar en una variable y lo puedo utilizar en instrucciones condicionales, ¿sí? Esas instrucciones condicionales nos van a permitir elegir un rumbo de acción sobre lo que yo voy a hacer. Si lo hay, entonces haz esto. Y si no lo hay o si no cumple, si es falso, haces esto otro, ¿sí? Entonces, estas instrucciones condicionales son las que nos permiten tener o creer o sentir un poco que la computadora tiene cierta inteligencia, que no la hay realmente, simplemente es una manifestación de una reacción que va a tener, bajo cierta condición o bajo cierta lógica que se vaya a realizar. Otra de las cosas que distinguen la computadora son la cantidad de operaciones repetitivas que se pueden hacer sin equivocarse, sin cansarse, sin cometer errores, ¿no? Entonces hay instrucciones repetitivas que me permiten hacer muchas veces un mismo trabajo y bueno, vale la pena conocer cómo trabajan estas, y lo repito, en cada una de ellas vamos a ir metiendo problemas para, sobre todo lo que son entradas, salidas, condiciones repetitivas, para que ustedes vayan practicando y se vayan familiarizando y vayan dominando el manejo de estas instrucciones. Bueno, vamos a ver ahora el proceso aquí me equivoqué, esto lo he puesto en la diapositiva anterior y la otra bajarla, pero bueno, ya está. ¿Cómo funcionan las operaciones? El proceso de pasar de un programa fuente, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, a un programa binario, que sería un programa que ya la computadora puede utilizar. Se utiliza un proceso intermedio llamado compilación. El compilador o compilación lo que hace es verificar que nuestro código no tenga errores de sintaxis, errores de lógica, errores de sintaxis, errores de ortografía, bajo las reglas del lenguaje de programación.
Si lo subiera, entonces tenemos que regresar al código fuente, corregirlo y volver a compilar. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no haya errores. Cuando ya esté libre de errores, entonces el compilador procede a generar lo que se le llama programa objeto, que ya es un código en binario, pero todavía no está listo para ejecutarse en la computadora. ¿Cuándo está listo para ejecutarse en la computadora? Cuando se le agregan ciertas librerías que sirven para que funcione de manera autónoma en el sistema operativo, y eso se logra a través de un proceso llamado encadenado. El encadenado o linker, como le llaman en inglés, es un proceso que va a unir esas librerías con el código binario que se generó de mi programa, y eso ya me va a generar un programa ejecutable. Un programa ejecutable es un programa que ya puede existir en la computadora y puede funcionar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo echamos a andar un ejecutable y para qué sirve, no? Bueno, aquí entra en juego un programa muy importante que se llama el cargador. El cargador es un programa que va a permitirme subir el código fuente, perdón, el código ejecutable de mi programa a la memoria y ponerlo a funcionar. Además de hacer eso, lo que va a hacer también es apartar recursos en la memoria para que el programa defina sus variables y todo lo necesario para que pueda trabajar. Todos los sistemas operativos tienen cargadores ya listos para ejecutar los programas, y les voy a mostrar cómo funciona un cargador y ustedes van a decir, ¿es tan sencillo que es? No lo podía creer. Bueno, pues sí, así lo es. En realidad es bastante simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos aquí, vámonos a escritorio, y aquí tengo, por ejemplo, el PCIN. El PCIN es un programa ya que está en código binario, está listo para ejecutarse. ¿Cómo entra en funcionamiento el cargador? Cuando yo le doy simplemente doble clic y entra a funcionar el programa. Bueno, me equivoqué, lo lancé 2 veces incluso, ¿no? Entonces, ahí está, ya se reúne. Aquí ya se está ejecutando el programa, el PCIN. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando yo le di doble clic? El sistema operativo, en ese momento el cargador, llegó y tomó el código binario del PCIN, lo subió a la memoria de la computadora y le apartó un espacio para que pudiera funcionar, y ya luego lo lanzó a ejecutar. Y entonces tenemos como resultado esto. Yo ya veo el PCI, que es un programa que me ayuda pues a hacer otros programas, en este caso a probar algoritmos, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes le dan clic al Word, al Excel, al PowerPoint, al navegador, a cualquier herramienta de la computadora, realmente están lanzándolo, están utilizando el cargador, que es un programa que del sistema operativo que se encarga de hacer este trabajo por nosotros. No es algo tan complicado, ¿no? Bueno, esto de aquí ya no aquí me pasé de largo poniéndole algunas cosas que no son, para ustedes no son importantes, que es una variante del compilador, pero pues que en realidad no lo vamos a utilizar, ni lo van a utilizar pronto, probablemente porque son para lenguajes híbridos o intermedios como Basic y Python, ¿no? Que es un intérprete. Pues esto por aquí, si quieren, olvídenlo, no lo vamos a manejar. Y con esto pues ya cerramos el tema 1.1, que es el de conceptos generales, que como se dieron cuenta pues se vieron varios conceptos que van a ocuparse ahorita para el desarrollo de las siguientes fases de los programas, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan por ahí? ¿Cuál es el código más pesado para trabajar? ¿El código? ¿A qué se refiere con el código? ¿El programa, el lenguaje? O sea, ¿qué método de programación es más pesado para trabajar? Espérame, déjeme que acabe de hablar por ahí, que está preguntando, ¿quién es? Solís, ¿verdad? Sí, Solís. A yo ver, lo que otra vez. preguntaba es, A ver. ¿cuál es el lenguaje más pesado para trabajar? Lenguaje más pesado. Pues que, bueno, el concepto de pesado tiene que ver con dos cosas: con lo que genera o con lo que o cómo funciona. En el aspecto del lenguaje, casi todos los lenguajes modernos, como Java, como Python, son lenguajes que consumen mucho recurso, mucha memoria, mucho procesador, ¿sí? Pero pues tiene la ventaja de que uno desarrolla muy rápido cosas, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refiere, ¿no? El lenguaje es un lenguaje que genera un código, es más compacto, es más óptimo, pero sí cuesta hacer un poquito más de cosas avanzadas. Los lenguajes como los basados para base de datos también suelen ser muy pesados, porque generalmente se trabajan con muchos datos, muchos miles de datos, entonces obviamente eso los hace lentos al momento de ejecutarse, ¿no?
No sé si eso que le estoy diciendo acaba contestando su pregunta, Solís. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? No, ¿de qué? Sí, esa era tu pregunta. Ok, gracias. Valerio, Ochoa, Valerio, dígame. Sí, profe, lo que pasa es que quería hacer una preguntita, más que nada Dígame. del curso, no de la clase. ¿Sí? Pues es claro que vamos a utilizar una computadora, ¿no? Lo que pasa Uh-huh. es que yo afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en Canadá el año pasado y mi computadora está allá. Quería preguntarle más o menos en qué lapso vamos a utilizar la computadora para ver si me da chance de mandarla por correo, si me sale más barato mandarla por correo o comprar una ya aquí. Híjole, bueno, contesto su pregunta. ¿Cuándo lo vamos a ocupar? Pues yo creo que ya. Mañana ya empezaremos a hacer un poquito de cosas. No es indispensable, obviamente, yo no les voy a empezar a encargar quizás tareas hasta la semana que viene. Por cierto, la semana, tenemos otra vez, este inicio de semestre está un poquito lleno de periodo, bueno, días feriados, ¿no? Ya ven que tuvimos lunes y martes que este feriado y el lunes que viene también es feriado. Entonces tenemos clases hoy, mañana y de ahí hasta el martes de la semana que viene. Entonces quizás el martes, miércoles ya vamos a empezar a hacer algunas cosas con PCI, pero todavía no les voy a empezar a encargar tareas. Entonces sería más o menos hasta la semana creo que es la 1 de marzo ya, ¿no? ¿Sí? Más o menos como en una semana, más o menos estaríamos ya ocupando. En cuanto a qué ocupar, bueno, pues a lo mejor en este lapso de tiempo en lo que llega su computadora, pues a lo mejor pueda irse a un café internet y trabajar, porque pueden hacer el trabajo fuera de línea también. Entonces, ya eso ya les había yo comentado, ¿no? Me falta subir, yo creo que al rato subo ya el programa detallado, lo estoy afinando, de qué días tendríamos clases presenciales y qué días pueden ser, ustedes trabajar por su cuenta, ¿no? Entonces puede irse a rentar en un café internet una computadora, ya si ve que le van a tardar 2 meses la computadora en mandársela, pues sí, mejor cómprese una acá, ¿no? Contestando así muy, sí, muy profe, concreto. más que nada por los precios de envío, yo creo que sí me sentía. Sí, porque si lo pide súper urgente, le llega en una semana, pero le van a cobrar 4 o 5 mil pesos. Entonces, y si la pide normal, a lo mejor tardan como un mes o 3 semanas sin llegarle, no lo sé. Entonces, y la otra es que hay que tener cuidado porque luego los envíos a veces maltratan las cosas, ¿no? Entonces, Y es exigente los programas, son exigentes de requerimientos los programas de... No. El problema más bien es que como la mayoría de ustedes maneja Windows, el que exige muchos recursos de Windows, pero el programa, el PCI, no consume, vaya, una décima parte de lo que consume Word, por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea. Ok, profe, entonces... Si la máquina que tienen funciona bien con Word, pues perfectamente soporta el PCI sin problema, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos ahí. Mañana comenzamos a ver el tema 1.2, que son expresiones y operadores, ¿no? Operadores y expresiones, ¿no? Voy a dejar de grabar y pues es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día, jóvenes. Correcto, profe. Que tengan buen Hasta día. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.